Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviero05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tato 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 211. Ataques nulos. Tercer punto de vista. Ataques invisibles. Era una técnica que solo una persona de cada generación podía dominar en el mundo del looquismo. La técnica consiste en atacar el punto ciego de tu oponente tan rápido que se vuelve invisible para él. Parecía una técnica muy sencilla, pero era una técnica muy difícil de ejecutar y mucho menos dominarla. El personaje conocido en Looxin que puede usar esta técnica es Sinuan, quien adquirió esta técnica después de años de lucha continua bajo el mando de trabajadores después de venderse para salvar a Big Deal. Era una técnica rara y única que seguramente haría formidable a cualquiera que la dominara. Si has aprendido esta técnica, se podría decir que estás en la cima del mundo en términos de combate. Sin embargo, ¿fue suficiente para ser el mejor delantero del mundo? ¿Fue suficiente permanecer invicto durante 37 peleas contra otros de los mejores delanteros del mundo? No, no fue. La técnica que Wonder Boy usó contra Yuito fue algo por encima de los ataques invisibles. Se podría decir de la evolución final de dicha técnica. Ataques nulos. Era simplemente un nombre que a Stephen Thompson le gustaba llamarlo. No había un nombre oficial ya que él era el único que conocía esta técnica, es decir, él fue quien la inventó. Fue algo que pudo lograr como un genio delantero que se entrenó en artes marciales desde los 3 años. Y después de 30 años de entrenamiento, había perfeccionado esta técnica. Tenía un concepto similar al de los ataques invisibles pero lo lleva aún más lejos. En esta técnica avanzada, atacar a alguien en su punto ciego con una velocidad despiadada para hacerlo invisible era solo la parte más básica. Esta técnica requiere que no hagas ningún sonido hasta que hayas golpeado a tu oponente, básicamente haciendo que tus patadas sean más rápidas que la velocidad del sonido. Luego hay que asegurarse de que los ataques no tengan origen. Esto significa que tu oponente no podrá predecir tu ataque desde tu cuerpo. Incluso el más mínimo movimiento en los ojos o incluso en las manos podría predecir un ataque y esta técnica requiere que borre todo eso. Tu ataque no debe tener un comienzo ni un origen. Finalmente, debes borrar por completo la intención de tus ataques. Esta fue la parte complicada que le llevó años dominar por completo. Significa no tener intención de golpear a tu oponente pero, al mismo tiempo, mantener tu precisión impecable. Cómo empezar a hablar sobre cómo lograrlo era una pregunta. Fue una hazaña imposible que solo él logró lograr. También fue lo que le valió el nombre de Wonder Boy. Deja a sus oponentes preguntándose, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? La mayoría de las veces, sus oponentes no sabían qué los noqueó o qué los golpeó. Solo después de ver las repeticiones se dieron cuenta de que habían sido expulsados. Fue una técnica que puso de rodillas incluso al prodigio Yuito. Nadie en el mundo podría siquiera acercarse a competir contra él con esta técnica. La única forma de luchar contra ataques nulos era ser lo suficientemente resistente como para recibir algunos golpes de Wonder Boy y derribarlo al suelo. Si eso no se hacía, Wonder Boy no podría perder. Nadie podía vencerlo cuando se le permitía pararse sobre sus 2 pies. Fue, sin duda, el mejor delantero del mundo.
El hombre que ha perfeccionado el ataque. Sin embargo, Wonder Boy quedó asombrado por la forma en que Yuito logró esquivar sus patadas e incluso fue capaz de atrapar sus pies. Miró a los ojos del chico que había recibido una patada sin origen, sin imagen, sin sonido ni siquiera intención. Cómo alguien pudo atrapar un ataque nulo era algo que ni siquiera el propio Wonder Boy sabía. Pero por supuesto Wonder Boy no entró en pánico cuando vio que detenían su ataque nulo. En su dilatada vida de 33 años, no era la primera vez que alguien podía frenar un ataque nulo. Por un momento, Wonder Boy vio la imagen del hombre que lo derrotó y logró detener sus nulos ataques, superpuesta con la imagen del joven luchador. El hombre tenía la sonrisa más amable que uno pudiera imaginar. Georges. Wonder Boy gritó en su cabeza antes de deshacerse del pensamiento. Volvió a centrarse en su oponente, cuyos ojos brillaban con un brillo púrpura antinatural cuando lo miraba. Todos los que experimentaron sus ataques nulos por primera vez tuvieron reacciones diferentes. Algunos quedaron desconcertados, aterrorizados, serios y solemnes, mientras que la mayoría tenía miedo. Sin embargo, era solo la segunda vez que veía a alguien sonreír después de experimentar sus nulos ataques. Y tampoco era similar a la sonrisa que tenía antes. Esta sonrisa contenía locura y le envió un escalofrío por la espalda. Yuito soltó sus pies y Wonder Boy se alejó de su oponente. Su oponente en realidad lo dejó ir en lugar de aprovechar la oportunidad para derribarlo. El significado estaba claro para Wonder Boy. Se quedó inmóvil y observó cómo Yuito lentamente se ponía de pie y se crujía el cuello. Todavía tenía la misma sonrisa en su rostro. Wonder Boy vio la sonrisa salvaje de Yuito superponerse con la sonrisa más amable a ese hombre. Apretó el puño al recordar su humillante derrota en aquel entonces. ¿Será este chico quien pueda lidiar directamente con sus ataques nulos? ¿Igual que ese hombre? No, absolutamente no. No iba a perder. No otra vez. Ahora estaba en su mejor momento y dominaba completamente sus técnicas. Esta vez. Se dijo a sí mismo mientras miraba a Yuito acercándose. Yo ganaré. Tercer punto de vista. Damas y caballeros. Dijo Joe Rogan con tono serio mientras se sentaba en la mesa de comentaristas en dos de sus otras universidades. Todos en el estadio estaban en silencio e incluso aquellos que vieron esto desde casa no pudieron evitar fijar sus ojos en la pantalla mientras observaban la extraña escena que se desarrollaba. Yuito estaba en la red y después de atrapar los pies de Wonder Boy, los dos simplemente se miraron como si de repente llegaran a un acuerdo. Luego se separaron y se encontraron en medio del octágono como para reiniciar el partido. Todos tenían preguntas en mente: ¿por qué Wonder Boy no terminó con Yuito, quien estaba claramente sacudido? ¿Por qué Yuito soltó a Wonder Boy cuando tenía una gran oportunidad de agarrarlo? Pero incluso con todas sus preguntas y confusión, sabían que algo estaba pasando ya que podían sentir la atmósfera entre los dos, ya sea desde su asiento o desde su casa. Estamos a 2:56 minutos de la primera ronda, pero creo. Joe dijo al micrófono. El partido apenas está por comenzar. Siguió el silencio y nadie hizo más comentarios. Luego, cuando habían transcurrido exactamente 3 minutos del primer asalto, Yuito y Wonder Boy se encontraron en el medio del octágono. Entonces comienza realmente la pelea entre Yuito y Wonder Boy. Capítulo 212. Primera ronda. Punto de vista de Yuito. ¿Un ataque invisible? No, fue mucho más que eso. Sus ataques no tenían sonido, no tenían origen ni ninguna intención detrás de ellos. Era algo nuevo, algo que nunca antes había experimentado. Debería tener miedo, debería estar nervioso, después de todo, el hombre teme a lo desconocido. Sin embargo, no pude evitar que la sonrisa se extendiera por mi rostro y ocupara la parte inferior de mi rostro mientras soltaba sus pies. Lo desconocido me emociona. Llegué a mi pelea de debut esperando todo, pero no recibí más que decepción. Y llegué a este partido sin esperar nada, pero obtuve todo lo que siempre quise. Lentamente me puse de pie mientras Wonder Boy retrocedía para darme espacio. Me rompí el cuello, que se desplazó después de recibir un golpe directo en la barbilla. Mis músculos salieron disparados, la sangre llenó mis fibras musculares y sentí que mi cuerpo se animaba. Finalmente, esto era lo que esperaba de Ufk. Este era un oponente digno. Miramos fijamente el centro del octágono y vimos en los ojos del otro que ambos nos reconocíamos como un oponente digno.
Fueron exactamente 3 minutos de partido cuando corrimos el uno hacia el otro para iniciar el comienzo de la verdadera pelea de la noche. Puput. 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 Tiempo de bala, maestro. Aumenté el tiempo de bala a máxima potencia mientras sentía que mi corazón latía más de 200 veces en un solo segundo. La adrenalina fluyó como un torrente en mi sistema y sentí mi sangre correr por mis venas a una velocidad increíble. Mi tiempo de bala fue mejorado por mi respiración solar mientras inhalo enormes cantidades de oxígeno, suficiente para hacer que mi pecho se hinche. Respiración del sol, maestro. El oxígeno fue transportado por la sangre bombeada por Bulletine por todo mi cuerpo a una velocidad increíble, suministrando energía a cada fibra de mi ser en un instante. Con todas estas mejoras y mis estadísticas sobrehumanas, no tenía ninguna duda de que no tendría rival en lo que respecta a velocidad y potencia. Mis ojos se enfocaron en mi oponente, con toda la mejora que tenía. Mis sentidos se intensificaron al límite, mi percepción era tan alta que el tiempo se movía en cámara lenta y mi reflejo fue casi instantáneo. Lo observé, decidido a ver los ataques invisibles que vendrían hacia mí, los mismos ataques que antes pasaban desapercibidos. Me tomó muchos pequeños pasos acercarme a él, pero con su postura amplia, solo dio un paso para cubrir la misma distancia que yo. Observé con gran atención cómo cobraba impulso con ese único paso. Seguí cada centímetro de su movimiento y vi su brazo tenso y ligeramente inclinado hacia atrás para dar un puñetazo. Al ver eso, planté un solo pie en la lona y lancé una poderosa patada circular dirigida al costado de su cabeza, que no estaría protegido si me golpeara. Mi patada no fue tan rápida como esperaba ya que estaba poniendo mucha fuerza detrás de ella, pero aún así fue extremadamente rápida. Era invisible a simple vista, nada más que una mancha borrosa que el cerebro humano no podía procesar. Pero mientras lo pateaba, nunca vi el puñetazo que me llegó. Sentí que algo andaba mal en el aire y sentí una extraña necesidad de levantar la mano para bloquear un golpe dirigido a mi cabeza. Mis ojos se movieron y noté que su forma seguía siendo la misma, su postura y su posición estaban quietas, como si nunca hubiera lanzado un ataque. Pero cuando miré hacia abajo, noté que le faltaba una pierna. Observé con ojos confundidos cuando vi una forma de burbuja en el lugar donde debería estar su pierna. El aire a su alrededor brilló y me di cuenta de que era una vibración. Fue sonido. Algo había roto la barrera del sonido. Para acá. Sentí el peso de una montaña presionar contra mi mano que sostenía frente a mi cara. Acababa de bloquear una patada por pura suerte, debido a la sensación que tenía de que debía proteger mi cabeza. Mis huesos crujieron y me quedé asombrado por el poder detrás de la patada. Estaba seguro de que esto era suficiente para romper el pilar de una casa con facilidad. Después de bloquear la patada, noté que el cuerpo de Wonder Boy se movía de forma antinatural y con fuerza en una acción que lanzó una patada. Me quedé asombrado e incrédulo. Tus movimientos son lo primero antes de un ataque, eso todo el mundo lo sabe. Eso ni siquiera era una cuestión de habilidad, era lógica. Echa las extremidades hacia atrás, planta los pies en el suelo o tal vez incluso mira el lugar que intentas golpear. Tu cuerpo fue el que lanzó el ataque. Pero en este caso el ataque es lo primero. Fue exactamente tan loco como parece. Debería ser imposible. Tu cuerpo se adapta y luego lanza un ataque. Pero lo que estaba viendo fue un ataque, luego el cuerpo se ajustó mucho después de que llegó el ataque. Mi propia patada pasó por su cara mientras él se inclinaba un poco hacia atrás con su patada, lo suficiente para que la mía lo pasara ilesa. Luego, en ese mismo momento, volvió a suceder. Tal vez había cerrado los ojos, tal vez parpadeé, o tal vez me estaba concentrando demasiado en sus ojos que me miraban con claridad y atención, como si compartieran el mismo mundo que se movía en cámara lenta. Pase lo que pase, lo único que sé es que mis sentidos me fallaron otra vez. ¡Pow! El sonido de su primera patada me alcanzó mientras la segunda aterrizaba en mi plexo solar. Fue una patada lateral tan inimaginablemente poderosa que me sacó de la lona y me envió volando lejos de él.
La patada me dejó sin aliento mientras mi respiración solar fallaba por una fracción de segundo. Rodé sobre la lona y me levanté sin descanso. Contuve el aliento y miré a mi oponente. Descarté mi plan de tratar de ver sus ataques, que siempre pasaban desapercibidos, y luché contra él por puro instinto. En esa fracción de segundo me di cuenta de que él era demasiado bueno para mí como para poder notar los ataques. Incluso cuando lo estaba mirando, sus ataques pasaron desapercibidos. Aunque el ojo humano podía ver mucho, solo puede enfocarse en una cosa, y era tan bueno que pudo distraer mi atención y atacar furtivamente desde mi punto ciego. El hecho de que sus patadas fueran tan rápidas no ayudó. No solo atacó mis puntos ciegos, sino que también los creó. Entonces, al final, confié en lo que funcionó una vez. Mis instintos animales. Ataqué a mi oponente y ni siquiera intenté ver los ataques de los fantasmas y simplemente actué según mis instintos me decían que actuara. Taekwondo. Gran maestro. Me di la vuelta y lancé una patada hacia atrás, poniendo todas mis fuerzas detrás, y me di cuenta de que Wonder Boy había hecho lo mismo cuando nuestros pies se encontraron en una colisión que envió ondas de choque. Auge. Entonces así es como es. Pensé para mis adentros cuando vi que funcionaba. Pude luchar contra sus ataques invisibles cuando seguí mi instinto y mi instinto. Los científicos han observado que muchos de los animales en la naturaleza eran capaces de detectar un desastre que se avecinaba mucho antes de que ocurriera. Esto incluye terremotos, volcanes, tormentas e incluso tsunamis. Era como si tuvieran un sentido de peligro incorporado que les decía cuándo y dónde ocurriría un desastre, incluso cuando dicho desastre era invisible, no emitía ningún sonido ni tenía ninguna intención. Algunos científicos creen que los animales pueden saberlo a través de las vibraciones, sonidos o incluso olores que se produjeron antes de los desastres. Pero la respuesta dejaba mucho que desear y era más una teoría aceptada que un hecho. La respuesta era desconocida. De manera similar, cuando usé los instintos animales, pude saber cuando se avecinaba un ataque. Pero apenas pude hacerlo. Necesito mejorar. Título: El prodigio. Wonder Boy se movió rápidamente y enganchó mi pierna, redirigiéndola para que golpeara el suelo. Yo era más fuerte que él, así que redirigió la fuerza de mi patada al suelo. Luego saltó en el aire y me lanzó una patada giratoria. Sus movimientos eran fluidos y ejecutados a la perfección. Pude ver su ataque esta vez, ya que no estaba tratando de usar sus ataques invisibles, pensó que no podría evitar esta patada de todos modos. Sonreí, esquivando rápidamente la patada en una muestra de destreza sobrehumana. Luego le lancé un puñetazo al pecho, enviándolo a volar fácilmente ya que ya estaba en el aire. Los aplausos de la audiencia llegaron a mis oídos en ese breve respiro cuando Wonder Boy dio un salto y rápidamente se puso de pie. Pero por su cara seria, supe que había causado algún daño y él desconfiaba de mi fuerza. Regresó a su amplia postura de karate y apareció frente a mí en un solo paso. Fue rápido, fue sorprendente lo rápido que pudo cubrir la distancia entre nosotros. Pero lo que es aún más sorprendente son las patadas que aterrizaron en mi cuerpo. Me retiré inmediatamente y traté de adaptarme a esos ataques invisibles. Fuush. Prisionero de guerra. Bam. Me estaba cortando. Su avalancha de ataques fue interminable. Ni siquiera tuve tiempo de defenderme ya que él nunca dejó de atacarme. Afortunadamente, tenía mi increíble resistencia y Wonder Boy dependía más de la velocidad que de la potencia. Entonces no fui derribado. Pudo atacarme constantemente porque solo apuntaba a mi cuerpo y nunca me dio una patada alta dirigida a mi cabeza. Irónicamente, deseé que me pateara en la cabeza porque eso me daría una oportunidad para atacar. Las patadas altas requieren mucho tiempo para retroceder. Esa fue una de sus debilidades que noté, sus patadas estaban más allá de la velocidad del sonido, pero la velocidad de retracción de sus patadas era normal. Cuando retrocedía sus patadas, era cuando era vulnerable. Pero para compensar esa debilidad, gira mucho y siempre estaba en movimiento y al mismo tiempo solo apuntaba a mi cuerpo. Al hacer esto y atacar mi cuerpo, siempre me empujaban ligeramente hacia atrás, lo que le daba tiempo para retirar sus patadas y también eran más cortas. Pero su momento pronto llegó a su fin cuando escuché una notificación sonar en mi cabeza y de repente sentí que podía predecir mucho mejor dónde vendrían sus patadas. Extendí las manos y recibí una patada que iba dirigida a mi hígado. Lo agarré y lo miré a los ojos.
Pude ver mi sonrisa reflejada en sus ojos, parecía loca. Tim. Instintos animales. Avanzado maestro. Entendido. Dije y decido devolverle el favor de ser aplastado. Felicitaciones, gran maestro. Tiré de su pierna y fácilmente levanté su cuerpo en el aire, le torcí la pierna y lo golpeé contra la lancia. Estilo Hulk. Cayó de espaldas y sus ojos se abrieron como platos. No había terminado cuando puse su pierna sobre mi hombro y presioné sus rodillas. ¡Ah! Gritó de dolor y pánico y me pateó con la otra pierna libre en la cara, lo que me golpeó con un sonido de hueso. Sonreí cuando sus pies se detuvieron en mi mejilla. Tenía una amplia sonrisa mientras me comía su patada que fue lanzada a corta distancia y en pánico. No era ni siquiera la mitad del poder de su patada normal. Me senté en el suelo y él luchó decentemente, pero no pudo hacer nada en mis manos. Yo era como un cocodrilo que atrapaba a su presa. Rodamos sobre la lona pero aguanté. Seguíamos en la misma posición, él estaba atrapado. Así fue como sus oponentes lo habían vencido antes. Espera sus patadas unas cuantas veces y agárralo antes de someterlo. Cabe señalar que esta táctica no funcionará en la calle donde Wonder Boy podría retirarse indefinidamente. Pero el octágono era un espacio limitado y tenía paredes. Por mucho que fuera el mejor delantero del mundo, era un luchador de mierda. Pero no lo terminé ni lo sometí. Después de dejarlo luchar en el suelo por un tiempo, en una demostración de que podía terminar este partido cuando quisiera, lo dejé ir. No estaría satisfecho con simplemente someterlo así. Quería vencerlo en su propio juego y superarlo. También quería mejorar y esforzarme más que simplemente ganar así. Por eso lo dejé ir. Luego, unos segundos después lo solté y sonó la campana, indicando el final de la primera ronda. Salud. Capítulo 213. Monstruo. Tercer punto de vista. El primer round terminó y Wonder Boy quedó tendido en la lancia. La luz en el techo lo cegaba, haciendo que todo pareciera surrealista mientras quedaba a merced de su oponente. La campana lo salvó. Maldita sea, maldijo en su mente. Podría ser uno de los mejores delanteros del mundo, pero en el octágono era bastante vulnerable. Las reglas del octágono eran limitantes ya que había muchas reglas y tiros ilegales. Por ejemplo, no puede golpear a su oponente en la parte posterior de la cabeza, lo cual, considerando que su técnica se basa en atacar el punto ciego de sus oponentes, podría ser bastante restrictivo. Estaba el hecho de que el octágono era una jaula y él no podía retirarse para siempre y, en última instancia, sería derribado con sus habilidades de lucha. Luego, el octágono tenía que ser un terreno liso y nivelado, lo que hace que sea más difícil para un delantero obtener ventajas sobre los luchadores. Era cierto, todos los peleadores sabían que Uzco-Ma, en general, eran los favoritos para los luchadores y luchadores. Las personas a quienes Wonder Boy destruiría fácilmente en la calle o en el mundo real podrían derrotarlo en la jaula. O al menos eso es lo que Wonder Boy se decía a sí mismo después del humillante derribo que sufrió por parte de un niño de la mitad de su edad. Era cierto, pero al final era una excusa. Una excusa que se dijo a sí mismo para sentirse mejor y salvar las apariencias. Pero rápidamente arrojó esos pensamientos por la ventana y se levantó. No necesitaba esas excusas, eso es simplemente patético. Él fue quien aceptó las reglas y aceptó la pelea. Si iba a salvar las apariencias, lo haría con sus artes marciales y su desempeño en la siguiente ronda. Caminó hacia su esquina donde lo esperaban su equipo, sus amigos y su entrenador. Se sentó en una silla y le dieron agua, le refrescaron el cuerpo y le susurraron palabras de aliento al oído. Pero esas palabras cayeron en oídos sordos cuando Wonder Boy se centró en el joven al otro lado del octágono. No tenía equipo, ni siquiera descansaba. Le sonreía mientras saltaba en su lugar de arriba a abajo, acto que mostraba su impaciencia por continuar el partido. Wonder Boy sonrió al ver la pasión y el espíritu de un verdadero artista marcial en el chico, aunque era un poco intenso y casi parecía una locura. Wonder Boy lo observó, sus ojos recorriendo el cuerpo perfecto del joven. Sus músculos parecían falsos y poco atractivos. Sin embargo, el poder que podía generar seguía asombrándolo incluso ahora. Wonder Boy también notó la ausencia de una sola gota de sudor en su cuerpo, lo que le hizo reírse del monstruo. Sí, monstruo. No pudo encontrar una palabra mejor para definir a su oponente.
Yuito no era, por supuesto, el adversario más fuerte al que se había enfrentado Wonder Boy. De hecho, ni siquiera estaría entre los 5 más fuertes con los que ha luchado. Pero se sintió más desesperado cuando se enfrentó a Yuito. Cuando luchaba contra otros oponentes, incluso cuando eran mucho más fuertes, siempre podía haber una manera de ganar o al menos tratar de encontrar una manera de ganar. Tenía esperanza. Imagínate luchar contra un jefe poderoso en un videojuego. Aunque te superó en todas las estadísticas, sabes que tenía patrones que podías aprender para derrotarlo. Sabes que si te esfuerzas lo suficiente podrías ganar, incluso si fueras más débil. Así de sencillo, los luchadores tienen patrones, un estilo de lucha que perfeccionaron a lo largo de los años para estar en la cima. Tienen debilidades que podrías explotar incluso si fueras más débil. Pero Yuito no era así. Pelear contra Yuito era como luchar contra un monstruo. El monstruo imaginativo al que siempre temiste cuando eras niño. El monstruo que tú mismo creaste a partir de todo lo que alguna vez has temido. Una existencia que encarna todo lo que te asusta. Si tuvieras un nuevo miedo a los murciélagos, él tomaría esa cierta. Si le tienes miedo a un payaso, él adoptará esa cierta. No tenía una forma definida y cambiaba constantemente dependiendo de ti. Así es como se siente Yuito. Así era él como oponente. Él luchará contra ti de la manera que más temes y de una manera que sabes que te demolería por completo. Tomó el estilo de lucha que más temes. Él encarna tu debilidad. Un vivo contrario a tu existencia. Para Wonder Boy, que alguien pudiera esquivar, bloquear o ver sus ataques era algo que más temía como luchador. Yuito hizo precisamente eso. Teme que lo derriben, teme no estar en pie y tener que caer al suelo como una presa que se ahoga. Yuito hizo precisamente eso. Wonder Boy no sabía las palabras exactas, pero parecía que Yuito se estaba adaptando. Se fue adaptando a tus fortalezas y encarna tus debilidades. Tim. Sonó la campana, iniciando el inicio de la segunda ronda, y el público cobró vida con un ruido que sacudió todo el estadio. Wonder Boy se levantó y se encontró con su monstruo en medio de la jaula. Luego de que el árbitro inició la pelea, atacó con todo lo que pudo. Matrimonio por gravedad. Era el concepto que Wonder Boy ha practicado durante 3 décadas. No luches contra la gravedad, deja que te ayude en tus ataques. Usa tu peso corporal, usa la atracción universal del mundo para ayudarte en la batalla. No luches contra él apuntando alto o pateando alto. La gravedad era tu aliada, una fuerza natural con la que siempre debías ponerte del lado. Con esto, Wonder Boy pateó las piernas y el cuerpo de Yuito. Nunca apuntó a su cabeza ni intentó alcanzar un ángulo más alto. Manténlo bajo, corta la base y córtalos como si fueran un árbol. Ese es su lema. Pero eso no significaba que nunca apuntara a la cabeza, cuando su ataque nulo finalmente apuntaba alto, seguramente derribaría a cualquier oponente. Paj. Prisionero de guerra. El sonido de la carne golpeando la carne y el hueso rompiendo el hueso resonó en todo el estadio, mostrando el poder detrás de cada ataque. Yuito estaba haciendo todo lo posible para bloquear y retirarse, incluso se cansaba para contraatacar, pero Wonder Boy siempre lo interrumpía. Cada golpe era un bloqueo y cada bloqueo era un golpe. Un bloqueo debía ser dirigido y lo suficientemente contundente como para herir al oponente, disminuyendo su capacidad para continuar con el ataque. Cada golpe debería contrarrestar el movimiento del oponente, reduciendo su capacidad para montar un ataque. Wonder Boy estaba en un movimiento continuo mientras bailaba una danza de violencia. Dejó a Yuito completamente indefenso, dejándolo soportar el dolor de sus ataques. Yuito, por mucho que quisiera, no podía defenderse. Sus instintos animales apenas podían seguir el ritmo del interminable asalto, sus ataques fueron interceptados incluso antes de que los lanzara. Cuando Yuito estaba a punto de patear, Wonder Boy pateaba sus muslos, dañándolo y al mismo tiempo cancelaba su patada. Cuando intenta pujar, recibe una patada en el centro, lo que le hace perder el equilibrio y al mismo tiempo le causa daño. Tal precisión y sincronización eran algo que Yuito nunca antes había encontrado. Eso no fue todo, ya que estaba en una constante ventaja ya que un ataque nulo volaba hacia su cabeza o sus signos vitales cuando y donde Wonder Boy lo considerara necesario. Sin embargo, tenía una sonrisa en su rostro y podía sentir que mejoraba cada segundo de la pelea. La pelea continuó y no parecía que los peleadores se estuvieran cansando pronto.
En cambio, a medida que pasaba el tiempo, la pelea se hacía más y más intensa. El público quedó asombrado al presenciar un combate sorprendente que Uzi nunca había visto antes. Aunque Wonder Boy dominaba la pelea, se podía ver que Yutio mantenía el ritmo lenta y seguramente. Los jueces se quedaron sin palabras e incluso se olvidaron de anotar los puntos mientras se maravillaban de los ángulos imposibles que atravesaban los ataques de Wonder Boy y el asombroso instinto y reflejo que tenía Yuito. Entonces sucedió. Wonder Boy giró su cuerpo y cobró un gran impulso. Actuó como si fuera a lanzar una patada al cuerpo, pero fue una finta cuando giró por segunda vez. Su cuerpo gritaba de dolor ante la acumulación de energía cinética mientras se preparaba para lanzar un 720. Patada que estaba dirigida a la cabeza de Yuito. Iba a ser una patada que acabaría con el partido. Todo era perfecto, el rostro de Wonder Boy estaba vacío mientras se preparaba para lanzar el ataque nulo. Era el final, iba a ganar. Iba a derrotar a este monstruo. Pero justo cuando estaba a punto de completar su giro, una patada golpeó la parte posterior de su pierna, desplazando todo el impulso y como resultado haciéndolo perder el equilibrio. Tropezó y sus ojos se abrieron como platos. Él se detuvo. Se quedó quieto. Luego, lentamente, se giró para ver a su oponente. Creo que ahora lo entiendo, dijo Yukio, adoptando una postura amplia de karate que era la réplica exacta de la postura de Wonder Boy. Fue Kenpo Karate. Las artes marciales en las que Wonder Boy había entrenado desde que tenía 3 años. ¿Es así como se hace? Yuito preguntó con una inclinación de cabeza y una sonrisa. Entonces Yuito se fue, con su postura amplia, cubrió la distancia en un solo paso y apareció frente a él como un fantasma. De ninguna manera. Mientras Wonder Boy se quedaba quieto en shock, de repente sintió que su mandíbula desaparecía. Casi podía imaginarlo en su cabeza, cómo la parte inferior de mi cara desapareció de repente como si un camión la hubiera atravesado. Escuchó el sonido de una espada cortando el aire. Fuush. Un ataque que nunca vio, lo golpeó. Fue un ataque invisible. Prisionero de guerra. Cuando Wonder Boy cayó sobre la lona, todo lo que pudo hacer fue desesperarse por el monstruo que estaba frente a él. Era su mayor miedo encarnado. Como si ver sus ataques nulos o ser humillado en el suelo no fuera suficiente. El monstruo tenía formas más crueles de aplastarlo. Este era su mayor temor. Ser vencido, por su propia técnica. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.